Pues hoy tenemos que lamentar otros fallecimientos. El escritor, economista y académico barcelonés José Luis Sampedro ha muerto a los 96 años. Fue el inspirador del movimiento 15M. El autor de La sonrisa etrusca y uno de los más activos críticos de la situación económica y social actual ha sido incinerado esta mañana en el cementerio de la Almudena en la más estricta intimidad, tal y como él quería. Con la muerte de Sampedro desaparece uno de los referentes éticos de nuestro país. Buenas tardes, bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Hoy tenemos una conferencia muy especial, mesa redonda, lectura de poesía. Y a mí, como concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ocaña, y en colaboración con Norda Lucas y José Manuel Lucía, del Seminario Permanente de la Universidad Complutense de Madrid, de José Luis Sampedro, es un honor y una inmensa alegría poder realizar un homenaje aquí en Ocaña a la vida y obra de José Luis Sampedro. José Luis Sampedro, como todos conocéis, escritor, economista, humanista. Se podría decir que hasta filósofo de vida, inclusive visionario. Una persona que le ha acompañado la lucidez hasta el final de sus días, mostrándonos una sabiduría, una ética, unos valores y unos principios que nos parece importantísimos trasladarlos a la sociedad y sobre todo a la juventud de hoy en día. Nos acompaña en esta primera mesa redonda Olga Lucas, escritora, mujer viuda de José Luis Sampedro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. José Manuel Lucía, escritor, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que nos viene también a traer la voz al presente, aunque José Luis va a estar siempre presente en aquellos que lo recordemos, que lo leamos, que lo tengamos en nuestro corazón y cabeza, y nos va a traer en el libro de José Luis Sampedro, Un nombre fronterizo, la voz, como digo, en una biografía que puede ser de unos 250 artículos, si me equivoco me corriges, por favor, sobre su vida, documentos inéditos. La segunda mesa redonda, para no hacerlos más esperar, y a vosotros la presento a continuación. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Lo primero, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, y ya veo que son de los pocos que cumplen rigurosamente lo de las distancias en el COVID. Pero están en una sala muy grande, desprotegida, pero bueno, espero que de todas maneras, pese a las distancias, podamos entablar un diálogo cercano, porque es inconcebible hacerle un homenaje a Sampedro con ampulosidad. No sería un homenaje a Sampedro, que una de sus características era precisamente la cercanía, a pesar de su enorme sabiduría. O tal vez por eso, porque era realmente un sabio, no un falso sabio, pero era una persona muy cercana. Y personalmente, antes de empezar a deciros nada, quería decirles que estoy muy contenta de estar en Ocaña, pues por dos motivos. Primero, porque como hace unos años la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha me hizo el honor de adoptarme y de hacerme hija adoptiva, y yo desde entonces, para no sentirme una impostora, siento una necesidad moral de acudir a cualquier sitio, cualquier pueblo, cualquiera de Castilla-La Mancha que me requiera.
Y lo segundo, porque me ayuda a vencer un trauma de infancia. Yo me eduqué en el exilio y a mi casa llegaban gente que venía huyendo del franquismo, guerrilleros que abandonaban ya la guerrilla y sobre todo presos y presas que salían de las cárceles. Y yo nunca olvidaré ni el estado en que llegaron, ni las cosas tremendas que me contaron mujeres que habían estado en el penal de Ocaña. Y a mí eso se me había quedado, que incluso ahora cuando lo cuento, se lo pone a Diana, se me había quedado así como un trauma que me había impedido pisar Ocaña. Y ahora que tenía que venir, pues bueno, pues me he documentado, he visto vídeos y tal, y he venido y me ha encantado respirar aire puro viniendo de Madrid y ver la plaza tan maravillosa que tienen ustedes y creo que ya nunca más me quedará asociado el término caña y el término terror y entonces en cierto modo les agradezco la psicoterapia gratis que me proporcionan esta tarde. Bien, y luego vamos a lo que hemos venido. José Luis San Pedro falleció el 8 de abril de 2013. Inmediatamente después, un grupo de amigos creamos la Asociación Amigos de José Luis San Pedro, convencidos de que no queríamos que, o sea, sentíamos la absoluta necesidad de difundir su obra y de perpetuar su memoria y bueno, como expresó una vez un compañero, me niego a que José Luis San Pedro se muera. Y hemos estado 10 años trabajando muchísimo solos, con otros colectivos. Pues José Manuel era el secretario de la asociación, a mí me nombraron presidenta de honor. Y Amaya Delgado, que fue el alma mater, la que más empuje tuvo, pues hemos estado haciendo exposiciones, conferencias. Y una de las actividades estrella de la asociación era las jornadas Octubre-Octubre, parafraseando el libro, la obra de San Pedro titulada Octubre-Octubre. Pues todos los años en octubre hacíamos unas jornadas. Se hicieron las primeras en Alhama de Aragón, que es un pueblo donde hay una exposición permanente, un pequeño museito con su obra, y luego hemos celebrado algunas en Aranjuez, otras en Madrid, porque procuramos un poco llevar la obra de San Pedro a todos sitios. Y este año pues ha surgido la oportunidad de hacer las actividades o parte de ellas aquí en Ocaña. Entonces el año pasado, cuando se cumplían los 10 años, tuvimos claro que había que hacer algo más, porque era el 10º aniversario, y entonces hicimos dos cosas. Se hizo un congreso internacional y se publicó un libro. Decidimos hacer un libro que inicialmente, que es el que hoy presentamos aquí, pero inicialmente este libro pues tendría a ser simplemente un libro conmemorativo. Como teníamos mucho material gráfico porque habíamos hecho ya unas 3 o 4 exposiciones, pues pensamos, juntando ese material gráfico se puede hacer un libro de estos vistosos que sirven de regalo y que un libro, porque se entiende por un libro conmemorativo. Y entonces dijimos, bueno, Amaya y Juan Manuel y yo dijimos, bueno, le vamos a dar cada uno una vuelta por su lado y luego nos reunimos y vemos cómo ensamblamos todo el material que tenemos y qué hacemos. Y mientras dábamos las vueltas, pues es que José Manuel dio muchas más vueltas y me llamó un día para comentarme sus vueltas y estaba muy entusiasmado, pero me comentaba cosas que yo sinceramente no acababa de ver o no las entendí muy bien. Entonces yo llamé a Maya y le dije, es que Juan Manuel me ha dicho esto, no sé qué. Ella lo vio todavía menos, sobre todo porque probablemente si yo no lo entendí bien, pues probablemente yo se lo explicaría mal, no lo sé. Pero ella estaba todavía menos por la nueva, y entonces en el transcurso de la conversación dijimos, bueno, pues vamos a ver. Si él lo tiene tan claro y está tan entusiasmado y tú y yo no lo acabamos de ver, pues que lo haga él y ya está. Y así quedamos. Y como él estaba en este momento en su año sabático, pues pudo dedicarle muchas madrugadas y muchas noches, no tenía que levantarse al día siguiente con legañas a pasar vergüenza ante sus alumnos, pues
hizo este maravilloso libro. Cuando me lo pasó para que me lo leyera antes de entregarlo a la editorial, o no sé si ya lo habías entregado o no, pero bueno, cuando me lo pasó, claro, esto es así, ya en volumen, ¿no? Pero imagínense esto en folios. Y además en folios, como yo soy bastante cegata, en una letra que yo pudiera leer. Total, que yo era un tocho así. Y yo me iba al TEA y me llevé el tocho ese en la maleta, lo bauticé el tocho. y dije, pues vaya marrón que me ha tocado, pero no podía negarme. Y cuando lo empecé a leer por obligación y pensando que era un marrón, pues resulta que me entusiasmé tanto, me vi leyéndolo, o sea, me gustó tanto, me enganchó tanto el libro, que de pronto me di cuenta que no lo estaba corrigiendo para nada. Correcciones, digamos, de fondo necesitaba pocas, a lo mejor puntualizar una pequeña cosa, pero o algún nombre o alguna fecha exacta, pero muy pocas cosas de corrección de fondo. Pero claro, ya saben ustedes que las erratas son muy suyas. Y entonces yo de pronto me di cuenta que no estaba corrigiendo erratas, porque no las puedes ver cuando te atrapa el texto. Y me sorprendió mucho. Me sorprendí a mí misma porque a todas estas el material en el que se ha basado, en lo menos un 80% se lo he proporcionado yo. Y teóricamente, y muchas de las cosas que se cuentan ahí, a mí me las han contado a lo largo de los años y me las ha contado directamente el protagonista. Y nunca pensé que me iba a sorprender. Bueno, pues me sorprendió para bien, me enganchó muchísimo, lo tuve que leer 2 veces, una para el contenido y luego otra para efectivamente decir, no, esto aquí no, esto se trata. Y yo creo que este es el mayor elogio que yo puedo hacerle al libro, que conociéndolo todo me haya sorprendido, me haya aportado, me haya gustado, me haya enganchado y lo recomiende vivamente y por mucho que alguien que ha estudiado mucho San Pedro y lo ha leído mucho se crea que no va a encontrar nada, se equivoca, va a encontrar muchas cosas. Creo además que, lo digo en las palabras últimas que me pidieron, que la gran virtud también es que no lo ha escrito en su condición de ensayista o profesor universitario, sino en su condición de poeta. Y eso se nota mucho porque es como un diálogo más que una biografía. O sea, es difícil definir exactamente el género de este libro, porque es como un diálogo entre 2 creadores, ¿no? O como un creador que le da por husmear en los papeles y en los escritorios de otro creador y entablan un diálogo, y de ese diálogo todos podemos aprender y ayuda mucho a... San Pedro tenía el lema de hacerse lo que se es, siempre partía de la base de que casi nadie tiene la oportunidad de desarrollar todas sus potencialidades, y su meta en la vida era hacerse lo que se es. Y yo creo que este libro ayuda mucho a hacerse lo que se es. Y como suelo decir, déjense de libros de autoayuda, lean a San Pedro. Bueno, buenas tardes y mil gracias también por la invitación. Y si trato del arte de vivir de un modo tan estrechamente vinculado a la creación, es porque en mi caso escribir ha sido y sigue siendo una necesidad vital. Cuando digo que la vida y la obra están entremezcladas, es porque hacer y hacerse son las 2 caras de una misma moneda. Hacer y hacerse, vida y obra. Desearía ser capaz de mostrarles lo que hay, no como la expresión de una técnica, sino como la demostración de alguien que escribe, que ha escrito toda su vida y lo sigue haciendo porque en el fondo no sirve para otra cosa. Estas palabras las escribió, las dijo primero en un curso en la Universidad Menéndez Pelayo, José Luis San Pedro, con Olga Lucas, y luego aparecieron en este libro maravilloso, Escribir es vivir, que es un libro que tiene 2 padres, un padre y una madre, como decían, precisamente José Luis San Pedro y Olga Lucas. Si hay que leer a San Pedro, entre otras cosas, para disfrutar de la literatura y de la vida y aprender también a vivir o estar en este mundo,
yo le recomiendo Escribir es vivir, precisamente también como un libro de cómo encontrar las claves en un momento dado de la escritura. Bueno, pues hay una frase que dice Olga, que yo ya repito y que hago mía también, que José Luis San Pedro es mucho José Luis. No veo a Cristina. José Luis San Pedro es mucho José Luis, San Pedro es mucho San Pedro. Y eso es precisamente uno de los grandes retos y a veces uno de los grandes problemas para acercarnos a José Luis San Pedro. Porque tenemos al José Luis San Pedro economista, famoso en su momento y digamos y además introductor de todas unas corrientes de estructura económica en una universidad que se estaba, después de la guerra civil, se estaba creando además en estos estudios, pero también es ese novelista que en un momento dado nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida, y a él la literatura le acompañó desde esta vecina Aranjuez, desde los 16 años, bueno, incluso antes leyendo como parte esencial, pero también es el profesor universitario que hacía de las clases también ese espacio en un momento dado de comunicación en donde establecía ese diálogo con sus estudiantes. Pero es también el conferenciante, aquel que en un momento dado necesitaba que ese saber no se quedara en las aulas o en los libros, sino también llegar a la gente. Pero es también el escritor de periódicos, es también en un momento dado la persona que va a la radio, que luego estuvo en la televisión. Es un humanista. Es decir, una persona que, como ven, además, con esa, como muy bien decía Olga, esa modestia que te da la genialidad de no tener que estar demostrando a los demás lo que uno es, porque lo es, de alguna manera, como ven, José Luis San Pedro en ese curso que luego termina siendo Escribir es vivir, dice: no sé hacer otra cosa. Como si escribir y vivir no fuera poco, como si realmente eso fuera algo pequeño. Y ese San Pedro es mucho San Pedro, uno de los grandes retos que en un momento dado tuve a la hora de esta, que muy bien definía Olga, que es un diálogo. Queríamos tener un libro, y ese libro es como el vademecum, el cuaderno de bitácora, que en un momento dado alguien que le interesara a José Luis San Pedro pudiera adentrarse en conocerlo un poquito más, pudiera en un momento dado no quedarse en ese recuerdo de haberlo visto en un programa de televisión o haber leído una novela que le han emocionado o haber tenido la experiencia personal de haberlo escuchado o, como nos ha pasado en muchos casos, la experiencia personal de haberle conocido. Y por tanto también en esa presencia, también además dejando una gran huella, ¿no? Este es un cuaderno de bitácora, pero como suele pasar a veces con los libros, uno tiene muy claro lo que no quiere ser. Entonces yo no quería hacer una biografía al uso en un momento dado, que no me sentía capaz en un momento dado de seguirle los pasos a José Luis para contar su vida. Entre otras cosas, porque él continuamente estaba diciéndonos que su vida, y él nunca había hecho una autobiografía, porque en realidad la había estado escribiendo a lo largo de todas sus novelas y a lo largo de todas sus experiencias, incluso sus libros de economía eran también parte de esa autobiografía. Entonces, al final, el libro es eso, es un diálogo que en un momento dado planteé, de cuando dije, bueno, pues en la distancia enorme que en un momento dado tengo con José Luis, pero hay algunos elementos que sí que nos teníamos como el punto de unión, ese punto, digamos, como de dos amigos que se encuentran, aunque esos amigos sean tan diferentes en su genialidad o en su trabajo, ¿no? Los dos éramos profesores de la Universidad Complutense, los dos catedráticos de la universidad, los dos escritores, los dos con una determinada también visión del mundo, en donde, por ejemplo, la parte de la fraternidad era una parte esencial también de relaciones sociales, o el deseo de que eso fuera una parte de relaciones sociales, y también un gran deseo de que aquello que conocemos o que es parte de nuestro mundo cultural y también el mundo del conocimiento pudiera llegar a las máximas posibilidades, o sea, a la máxima gente, ¿no? O sea, ese deseo de que en un momento dado la academia divulgue también el conocimiento y no se quede en algo completamente de especialistas o en algo cerrado, ¿no? Entonces, desde ese punto de conexión, que era como haber quedado con José Luis a tomar un café, cosa que nunca pude hacer, pero
lógicamente es lo que permite también el arte y la literatura, a partir de ahí establecer ese diálogo, ¿no? Y ese diálogo es un diálogo, ha sido un diálogo, un viaje realmente placentero. Cuando decía Olga las noches, pues había noches que a lo mejor me tocaba hasta las 3 de la mañana, porque ese diálogo lo pude hacer porque tuve acceso al archivo personal de José Luis San Pedro. O sea, poder trabajar no solamente con los libros publicados y con la lectura de sus novelas, o sea, con esa última versión que él había dado a la prensa, sino también poder entrar en ese archivo que no deja de ser ese espacio, ese escritorio, pero también ese espacio personal en donde en un momento dado aparece ese José Luis San Pedro en la duda de la creación, o ese José Luis San Pedro exultante precisamente en la propia encuentro con sus libros, etc., ¿no? Y eso lo pude hacer gracias también a la labor que tanto Olga como Amaya habían hecho de digitalizar todo ese material, y yo eso lo podía trabajar desde mi despacho, en mi casa, tal. Eso, claro, tiene su ventaja, que uno puede trabajar a cualquier hora, y tiene también su desventaja, que puede trabajar a cualquier hora. Porque claro, una biblioteca a las 9 pues ya te echan y al menos dices, bueno, pues ya me voy a casa, pero claro, imagínense lo que era en un momento dado estar delante del ordenador, abrir un archivo y de pronto decir, Dios mío, esto es maravilloso, o sea, está aquí. Imagínense en un momento dado abrir un documento en donde de pronto te dice... bueno, está el dato concreto, pero bueno, 4 de la mañana, bueno, una de las características que tiene San Pedro, que es mucho San Pedro, es que lógicamente él nunca pensó en que habría gente que luego se dedicara a mirar sus papeles, pero nos hizo la vida muy fácil, como lo hacía, la verdad, a muchas personas a su alrededor, ¿no? José Luis San Pedro dejaba marca de cuándo escribía, dónde lo escribía y a qué hora lo escribía. Claro, para un investigador imagínense lo que es sacar un papel y de pronto que te diga Aravaca, 4 de la mañana, 18 de agosto 1950. O sea, de pronto no tienes que estar haciendo una investigación de en qué momento, sino que ya has precisado. Imagínense en un momento dado que uno encuentra a las 2 de la mañana este documento, ¿cómo se va a dormir sin saber qué va a escribir alguien a las 4 de la mañana? Porque él tenía además una necesidad de dejar constancia de todo lo que le estaba pasando por la cabeza. Pensaba escribiendo también. Y de pronto dice, ahora sí, después de escribir estas novelas y después de lo que estoy haciendo, en este momento estaba escribiendo octubre, ahora tengo conciencia de que dejo de ser un simple, autor de novelas, y de pronto ahora tengo conciencia de ser un novelista. Imagínense de pronto en tener el momento preciso en donde él tiene esa sensación que lógicamente si yo hubiera tenido la oportunidad de haberle hecho una entrevista al final de su vida, hubiera salido otro libro, porque lógicamente eso seguramente él no era digamos, el dato no lo tenía tan preciso como el documento en un momento dado encontrado. Y eso es lo que hace que en un momento dado el libro, como decía Cristina, bueno, mil gracias Cristina, que no he dicho nada de la invitación y de siempre esta acogida tan maravillosa y tan cálida, tiene más de casi 200 inéditos de José Luis San Pedro. Fragmentos de sus obras antes de la última versión, cartas, documentos también, digamos, que tiene que ver con ese proceso creativo, pero también con ese proceso también de posicionarse en el mundo, ¿no? Porque siempre esa vida y obra van a estar estrechamente relacionadas. Y eso es lo que en un momento dado planteaba y hacía posible el diálogo. Entonces hay también una gran variedad, no es solamente un análisis, lógicamente no lo hay literario o a partir de textos literarios, sino también de ese maravilla. Bueno, habría que empezar por digamos, lo que tiene de bueno tener un diálogo a partir de la vida de una persona, es que bueno, pues uno tiene un principio y a partir de ahí empieza a escribir y sabiendo que luego va a llegar un final, que lamentablemente en este caso fue el año 2013. Pero yo empecé por el principio, por Tánger, luego ya pasé en un momento dado a Aranjuez, luego ya el paso de José Luis San Pedro siendo técnico de aduanas y ganando unas oposiciones con 16 años, que le lleva a Madrid de los años 20, en un momento dado con todo el movimiento que se está haciendo, cómo llega a Santander ya como técnico de aduanas, todo
materiales que ya conocíamos y que ya incluso habían salido en otras publicaciones, ¿no? Pero de pronto aparece un José Luis que desde esos 16 años, en un momento dado, una tarde, un anochecer, en Aranjuez, el ávido lector y además con una experiencia lectora muy importante, vital, suya en la infancia, de pronto, en ese momento casi mágico del anochecer, en donde todavía las luces del día presagian que algo todavía se mantiene de la luz, pero ya empieza a venir en el horizonte esa oscuridad que de pronto hace posible que los sueños o las aventuras tengan ese espacio también de supervivencia. Él de pronto pasa por una plaza y, como oyera una voz externa, pero en realidad una voz interior, de pronto se siente diciéndose a sí mismo, como alguien desde dentro, como alguien desde por dentro, pero alguien como si fuera otro José Luis San Pedro: yo algún día seré escritor, yo algún día seré autor de novelas, que es lo que en ese momento estaba él leyendo. Y de pronto, como que vuelve a repetirlo porque no se lo cree, y ese con 16 años, yo algún día, se convierte en el leitmotiv de su vida. José Luis no dejó de escribir desde esos 16 años hasta que se murió. De pronto no dejó de inventarse historias, no dejó en un momento dado de que la literatura la atravesara, pero no la literatura para crear un mundo al margen, digamos, sino la literatura también como camino de conocimiento. Por eso lo importante en un momento dado de leer a José Luis, porque cuando uno lee a José Luis se conoce a sí mismo un poquito más, porque precisamente conoce un poco más la vida. Pero esa literatura, ese escribir, que no solamente es escribir en un momento dado novelas o cuentos o teatro, sino también es escribir poesía, que luego escucharemos y veremos que es lo primero que en un momento dado él va a hacer, y además en la Guerra Civil, cuando está digamos, dentro de la Guerra Civil, sino además escribir en un momento dado también ensayos de economía, escribir esos artículos de prensa, de pronto la escritura también, que no es un José Luis que es una cosa u otra, sino es el conjunto. Y ahí es ese concepto también de uno, ese José Luis que es mucho José Luis, pero es mucho José Luis y solamente le podemos comprender si lo comprendemos en su conjunto. Si le quitamos una pieza, como si quitáramos una pieza del puzzle. Bueno, el puzzle se mantiene y podemos entender más o menos lo que dice, pero ya no está completo. Y José Luis no le podríamos quitar nada. Y para mí ha sido también no solamente el diálogo con el escritor, sino también con el diálogo con una persona honesta, con sus propias ideas, con su tiempo, y sobre todo además una persona que lleva esa honestidad a un nivel de tener que ser coherente como elemento esencial de vida. Ese yo y mis circunstancias, hay que entender las circunstancias de la gente, por qué hacen las cosas, de pronto hay un posicionamiento moral, más que moral, un posicionamiento ético en José Luis San Pedro, que es una verdadera aprendizaje, y más en los tiempos en los que estamos, en donde todo parece que es líquido, en donde todo parece que se puede explicar. Sí, por supuesto todo se puede explicar, pero todo también tiene sus consecuencias. Y si alguien hace algo, tiene que también saber que eso conlleva un dolor a unas personas, o conlleva una alegría, o conlleva una responsabilidad. Y eso hay también que asumirlo como parte esencial de la vida. Y es algo que él va a hacer y que a veces le va a conllevar problemas en un momento dado de vida, problemas cotidianos, porque imagínense, José Luis San Pedro podría haber tenido, digamos, una posición mucho más central en la vida política, o incluso, pero también en la vida social y en la vida económica de una España, que es la España de los años 50, 60, o 40, 50, 60, en donde él es uno de los profesores, de los catedráticos centrales de esa economía que se está construyendo, en donde los grandes, bueno, no los grandes, sino los ministros o digamos, las personas que van a llevar el camino van a ser sus alumnos. Él está en esa posición. Bueno, en esa posición él va a participar cuando tiene que participar, pero no va a participar
para conseguir un beneficio personal, sino precisamente con esa fraternidad de conseguir un beneficio precisamente para el resto de, él consideraba, sus hermanos, los conciudadanos, ¿no? Y eso lo va a hacer en economía, escribiendo unos libros precisamente marcando una diferencia en lo que él decía. Dice, hay dos tipos de economistas, los que hacen más ricos a los ricos y los que intentan que los pobres sean menos pobres, ¿no? Bueno, pues él, digamos, en esa lucha también de una economía humanística, va a ser también el que va a escribir el río que nos lleva. El río que nos lleva, en el fondo, no deja de ser un gran alegato a la grandeza del alma española, la grandeza del pueblo español. De pronto es el gran alegato a la esencia de lo que somos. Y qué mejor que somos que precisamente en esa esencia de unos gancheros que necesitan estar juntos, por más que todos sean diferentes, que además tengan diferencias entre ellos, pero cuando se meten en el río y tienen que estar con el maderamen luchando y llevándolo, digamos, más que luchando, digamos, llevándolo hasta ese otro lugar que es el mar, o están todos juntos, o se apoyan unos a otros, o al final el maderamen termina por no llegar a su lugar y terminan en un momento dado, como pasa en la novela, con algún accidente. Entonces, ese elemento también que podemos encontrar en sus obras ahí en la obra, ¿no? Y ya para terminar, porque bueno, leer algún fragmento y bueno, y sobre todo dejar un poco más hablar a Olga y hacemos más diálogo y luego ya la siguiente mesa, pero sí que también en el libro para mí ha sido también un descubrimiento y ha sido me parece algo importante. Hay una imagen también instalada de José Luis San Pedro en donde como que José Luis San Pedro es esa persona, economista, conocido, que en un momento dado decide o necesita o consigue publicar novelas. Y parece que en un momento dado pues como que está ahí escribiendo hasta que llega octubre, en los años 80, ya tiene ya 60 y tantos años, entonces ya como que casi el economista jubilado cuando se jubila es cuando de pronto empieza a escribir y de pronto empieza a tener esos grandes éxitos que le hace ser muy popular. Empezando con Octubre, una novela que es sin duda su novela en la que quiere exportar, lleva 20 años haciéndola, tarda en hacerla, su gran modelo de narrativa, pero luego vendrá precisamente La sonrisa etrusca, es decir, que será seguramente la novela que le da la máxima popularidad en ese momento, en los años 80, luego ya La vieja sirena, luego ya, bueno, Real Sitio, todas esas novelas, bueno, luego ya El amante lesbiano en el año 2000, que en un momento dado hacen de José Luis como una presencia cotidiana en una sociedad que en un momento dado al final todos nosotros podemos recordar, ¿no? Y parece que ese éxito cae como una sombra con ese otro José Luis que, como les digo, desde los 16 años y luego ya cuando llega a Santander con 18, 19, no deja de escribir desde, digamos, en cualquier momento. No deja de escribir poesía, no deja de escribir teatro. Es el primero que gana el premio Calderón de la Barca de teatro a dramaturgos nobles, tiene varias obras de teatro, escribe revistas musicales y de pronto va a tener también en un momento dado alguna obra que va a representar, ha dejado varias obras inéditas de teatro que ahora estamos trabajando en una tesis doctoral que en un momento dado también son importantes. O sea, no deja, de pronto tenemos a un José Luis San Pedro que es escritor fundamentalmente, pero ese entender escritor, precisamente como él decía, que es una persona que intenta abarcarlo todo, intenta comprenderlo todo y lógicamente tiene también una voz para hacerlo comprensible a todos nosotros. Y eso es lo que a mí me parece que es no solamente el acompañamiento de alguien que nos ha hecho disfrutar muchísimo y nos hace disfrutar muchísimo con sus obras, realmente además se ve esa pasión por dejar la obra perfecta para antes de darla a conocer al público, sino también ese José Luis San Pedro fraterno, ese José Luis San Pedro por las causas sociales y las causas, digamos, más comprometido por un bienestar que no es el personal, sino que es el comunitario, que es el último que nos puede salvar. Ya para terminar, él decía que en un momento dado, en la Revolución Francesa tenemos esos tres grandes lemas, la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que en nuestra sociedad habíamos trabajado muchísimo y habíamos conseguido grandes dosis de libertad.
parte occidental. Habíamos también en el siglo XX intentado o íbamos trabajando en esa parte de igualdad, pero que esa sociedad que puede ser más libre y puede ser más igual, si en un momento dado no atendemos al último de esos elementos de la Revolución Francesa, no va a tener ningún sentido y va a llegar a una sociedad muy libre para hacer cosas que en un momento dado nos hagan a todos muy iguales, pero que nos lleve a la destrucción, porque nos va a faltar precisamente esa fraternidad que nos permite sobrevivir en el conjunto, porque entre nosotros, uno a uno, no vamos a ningún lugar. Pero lógicamente, como le sucede a los gancheros y todos vamos juntos, al final el maderamen termina llegando al Tajo, a Aranjuez y al Tajo, y allí, a partir de ahí, precisamente, los gancheros podrán descansar. Muchas gracias. No sé qué quieres que diga, pero te voy, como siempre dices que yo tengo siempre algo que matizar. Has hablado bastante de que a San Pedro, de la comprensión, que le gustaba comprender, y tanto es así que él rechazaba el término tolerante. A él no le gustaba que le llamaran tolerante, y lo argumentaba y decía: yo no soy quien para tolerar o dejar de tolerar, mi obligación no es tolerar, mi obligación es comprender al otro. Y lo insistía, ¿no? Porque una de las cosas que siempre decía la gente en las presentaciones, que gracias a que estuvo en Tánger en épocas del protectorado, en el que convivían todas las religiones y tal, que solo había formado con una persona tolerante. Y él se defendía de ese término, tolerante, pero precisamente por lo que tú has dicho, porque decía que nadie tiene por qué tolerar ni dejar de tolerar, que lo que tenemos que hacer es comprendernos unos a otros y respetarnos. Sí, sí. Además, bueno, eso también puedes contarlo, ¿no? Digamos, lo que habéis leído y habéis disfrutado con José Luis San Pedro de sus novelas, podéis entenderlo claramente. José Luis es una persona que es capaz de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Sí, no, cualquier persona que haya tratado, incluso leyendo, por eso también recomiendo mucho el libro, incluso leyendo, y tú mismo has dicho que después de la escritura eras otra persona que antes de empezarla, pero entre las muchas virtudes de San Pedro estaba el sacar lo mejor de ti. O sea, hay personas y circunstancias, o sea, todos tenemos cosas buenas, cosas malas, ¿no? Todos llevamos el ángel y el demonio dentro, pero hay personas, circunstancias, acontecimientos que te sacan lo peor de ti, la rabia, y hay otros acontecimientos, otras personas que son capaces de sacar lo mejor de ti. Y San Pedro tenía esa virtud, y cualquiera que lo haya tratado o leído después de los libros, uno es mejor persona. Te sientes y eres mejor persona. Y de las virtudes que no suelen enumerar, pero para mí es el arte que mejor dominaba San Pedro, es el arte de vivir. O sea, era poeta, era economista, era novelista, era un enseñante excepcional, y todo eso le está reconocido. Pero lo que de verdad es un buen vividor en el término, en el sentido original del término, no el que se ha prostituido, que un vividor es sino el de saber vivir. Y San Pedro, yo le decía, yo le gastaba bromas y le decías: te apellidas San Pedro pero vives como Dios, y porque realmente sabía vivir, y para cada etapa de su vida ha tenido el don y el talento y la suerte, porque la suerte también tiene que acompañar un poco, de encontrar lo que en ese momento necesitaba. Y de rodearse de las personas que en ese momento él necesitaba. Y realmente yo creo que en su saber vivir está precisamente eso, el no meterse, por ejemplo, en follones. Él decía que hay unas pocas cosas que hay que tener muy claras en la vida y que son, digamos, tu eje, tu columna vertebral, y que lo demás no vale la pena. Las batallas hay que saber, o sea, la batalla por la dignidad hay que darla siempre, aunque la pierdas, la tienes que dar. Pero que hay muchísimas batallas, la mayoría de las batallas que se dan no merecen la pena, ni tu energía, ni tu tiempo, ni el mal rollo que te genera. Y él en eso era maestro, era un verdadero maestro. Y luego tenía también otra virtud, que se sabía aislar perfectamente. Yo recuerdo, llevaba yo poco tiempo en su casa,
y en la época todavía había muchos atentados de ETA, y él estaba encerrado escribiendo, muy concentrado. Yo estaría en la cocina o algo, yo siempre ando con el transistor para arriba y para abajo. Total que hoy había habido un atentado, uno de los gordos en Madrid, y eso que me sobresalté y fui rápidamente a decírselo, y él me dice, sí, y yo me quedé, digo, pero ¿cómo que queda? Y luego yo me salí y comprendí, digo, no se ha enterado de lo que le he dicho. Me ha dicho mecánicamente sí, y después de todo, ¿qué más da que se entere del atentado ahora o dentro de 10 minutos? No le interrumpo, que siga, que termine, y ya se enterará, por desgracia, de que había un atentado. Pero hasta ese punto él estaba en el aquí y ahora, y si estaba haciendo algo, estaba totalmente entregado a ese algo. Bueno, y el gran trabajador, ¿no? Con la medalla de trabajo. Bueno, sí, cuando le dieron la medalla al mérito de trabajo dijo eso, dice, este es el único premio que no cabe en la menor duda que me lo merezco, porque trabajar he trabajado. Sí. No, era muy trabajador y sobre todo que se entregaba a todo. O sea, al final ya yo ni le decía, cuando le pedían una conferencia, y a lo mejor era una conferencia que le había dado 30 veces sobre el proceso, eso fue sobre todo en el periodo de cuando él publica El mercado y la globalización, y cuando la globalización estaba en auge y todo el mundo quería que fuera San Pedro a explicarles lo que era la globalización. Y entonces, pero él cada conferencia no las escribía, se preparaba las notas, y por eso luego cuesta recopilarlas. En algunos sitios donde han querido editarla, pues nos han tenido que enviar la grabación, si se había grabado, y yo luego la he transcrito y él la ha corregido, y así se ha podido publicar. Él no las escribía, pero las preparaba minuciosamente. Se hacía unas notas con diferentes colores, con un bolígrafo de varios colores, y entonces, desde el día que sabía que habían pedido la conferencia hasta el día de dar la conferencia, estaba trabajando. Y yo ya al final opté por no decírselo al principio, ya se lo decía cuando quedaba una semana o así, porque estaba tan segura que no necesitaba un mes para preparar eso que ya había explicado 30 veces, pero se volcaba mucho. Eso fue una época así, que yo me sentí un poco como una especie de funcionaria de la solidaridad, porque llegaban peticiones, muchas. Claro, llegaban por correo electrónico ya en esa época, y él siempre fue un analfabeta digital hasta sus últimos días, y eso es que ni lo quiso aprender. Y entonces, claro, yo era la primera que leía las peticiones, y tenía que, a todo no se puede acudir, y tenía que decidir si este sí, si este no. Y yo a veces tenía un complejo, digo, parezco aquí una funcionaria de la solidaridad, ¿a quién le decimos que sí, a quién le decimos que no? Pero recuerdo que en aquella época, o sea, había gente que llamaba, que tenían dinero, y decían, ¿y cuánto es el caché del señor San Pedro? Y decía, no tiene, usted dígame lo que quiere, y en función de lo que sea, si él entiende que lo debe hacer, lo va a hacer, tenga usted dinero o no para pagarle. Si puede y entiende que debe. Y entonces, claro, cuando al final yo hacía un poco como Robin Hood, porque cuando te llamaba alguien que estaba patrocinado por Vodafone o la Telefónica, pues pedía una barbaridad, y entonces así, no, te lo ofrecían ellos, lo ofrecían. Tan lo ofrecían que a veces, incluso, no fue una vez San Pedro a algo precisamente por lo que ofrecían, porque era una mesa redonda sobre el hambre, y le ofrecieron 4.000 euros por hablar 20 minutos y dijo, pero ¿qué es? ¿Vamos a hablar del hambre por ese dineral? Y no lo aceptó. Pero que si no, cuando ofrecían estos que tenían dinero, pues ofrecían, y entonces yo decía, vale, pues con el dinero en podemos ir a 10 o a 5 o a 8 pobres, porque había muchas asociaciones, y él lo mismo, o sea, tenía el mismo comportamiento en un sitio empedingotado, como me acuerdo una vez que estaba todo el mundo haciéndose cruces, porque él no sabía, o no sabía o no le importaba o no sé qué, pero era un acto patrocinado por Vodafone, y se puso a despotricar contra los móviles a lo largo de la conferencia. O sea que
no, que él decía lo que tenía que decir y ya está. Y lo mismo se comportaba en el Palacio Real que en cualquier asociación de barrio. Y realmente él era solidario. Y además yo me di cuenta, mira, cuando escribimos cuando escribimos el libro con Fuster, ¿cómo se llama? La ciencia y la vida. A mí aquel libro me sirvió, ellos se reunían, ellos hablaban, yo tomaba nota y luego yo escribía el libro con lo que hablaban. Y a mí aquel libro me sirvió para diferenciar perfectamente esta suerte que hay en el castellano, la diferencia entre ser y estar. Porque el uno era y el otro estaba. O sea, lo notabas, que se sentía en la obligación de ser bueno y el otro era bueno, ¿no? Estar y estar. Y él era lo que era. ¿Qué más quieres que cuente? Puedo contar, yo puedo estar aquí hasta mañana, pero no sé muy bien qué objeto tienes. No, bueno, no, sobre todo, digamos, nada, ya para terminar, digamos, sobre todo también también esa parte también que me gustaría que contaras, porque claro, es una persona que está muy bien lo que decías del saber vivir, sí. Pero también algo que aparece en todas las fotografías, bueno, el libro tiene 96, 99. Hoy no, 90, no, 96 no tenía. Sí, 96, ¿no? 96 los años que tuvo, digamos, que cumplió José Luis, uno por año tiene 96 fotografías. Y en las fotografías hay un nexo común que es, en un momento dado, en ese gusto de vivir, también la risa, ¿no? Sí, o sea, hay una parte ahí también sí, que sí, el sentido del humor de San Pedro, claro, la risa, sí, y además se preocupaba mucho de que yo me riera, porque él decía que, el día que no te rías empezaré a temblar de si ya no estás a gusto y te quieres ir. No, pero era genial, además era un arma también, porque no te podías enfadar con él, porque él, por ejemplo, como había pasado su infancia en Tánger, imitaba muy bien el hablar de los moros. Y entonces, pero cuando te hablaba en moro, si te veía que algo no te había gustado o algo así, empezaba, no señora, no fadar, no fadar señora, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, ya te entraba la risa y ya efectivamente señora no fadaba. y bueno, he de decir que a veces me han preguntado, ¿y cómo era San Pedro enfadado? Pero es que yo nunca hemos tenido, las únicas diferencias eran por problemas domésticos, porque al final yo le decía, mira, es que el gen de hombre no os lo cura ni la Real Academia, eres un hombre y punto. Y él en cambio me decía, yo tengo muy baja visión, conservo un 20% en este ojo y 16% en este, pero veo muy mal. Y entonces me decía, es que toda la vista que te ha quedado la tienes para ver la suciedad. Era ese tipo de cosas. Solo ves para ver las manchas. Y decía, quítate esto que te has manchado para bueno. Y bueno, ese por ejemplo, de eso de las manchas hay una cosa que a mí me encanta, ¿no? De también la personalidad, ¿no? O sea, ese autenticidad, ¿no? Sí. Podemos decir que le ponemos las gracias. Sí, las bolitas. Las bolitas, ¿no? Sí, bueno, porque él le gustaba una ropa y se la ponía, se estaba a gusto, era muy sobrio en su vivir en general. Pero con la ropa, o sea, la antítesis de lo que se estila ahora, de que venga a comprar ropas, ¿no? Y entonces él no le gustaba, él estaba muy a gusto con la ropa vieja y no le gustaba. Y yo le decía, no, pero con este jersey no, pues en un sitio que está lleno de bolitas. Y dice, ¿y qué si tiene bolitas? Pues yo también tengo arrugas, ¿me vas a dejar por eso? Y entonces, claro, ¿qué le ibas a decir? No, vale, pues quédate. Pero él lo detectaba porque yo he llegado a comprarle exactamente el mismo jersey e intentar cambiárselo. No coló, menos mal que no lo tiré, claro. Y él era realmente muy austero, muy sobrio en su vivir. Y esa era también una de sus grandes virtudes, que no era de los que predican agua y beben vino. Realmente él vivía acorde a sus ideas, dentro de efectivamente las contradicciones que es imposible no tener. Porque es imposible. Yo me digo, en el momento que nacemos para morirnos, ya estamos en una contradicción, pero que en general en la vida actual es imposible
es absolutamente imposible vivir más o menos integrado en una sociedad capitalista cuando tu ideología básica es más bien comunitarismo, es más de fraternidad y no de voracidad capitalista. Entonces incurrimos todos en un montón de contradicciones continuamente, pero si no te lo planteas, yo siempre digo, si me lo planteo, pues a lo mejor de las 10 contradicciones que incurriría, pues a lo mejor 5 no, y ya son solo 5 al día. Y si no te lo planteas, pues evidentemente es mucho peor. Y luego los últimos años a él le pesaba mucho el devenir de las cosas, sobre todo a partir de la guerra de Irak, y se ve también en su literatura, él ya no pudo volver a escribir novela pura. O sea, ya luego eran el Cuarteto para un solista, La senda del drago, eran una especie de ensayo novelado, porque como él era novelista, se ponía a escribir ensayo, le salía la vena novelista y aparecía ahí un personaje. Pero no era una novela ni como La sonrisa etrusca, ni como esas, ya no las pudo volver a escribir porque le podía. Y la verdad es que era un poco duro él, y ahora me pasa a mí, ya encima estoy sola. Pero cuando estaba con él sentía el peso del mundo sobre sí. Cuando escribimos el Cuarteto para un solista, yo paralelamente, para no asfixiarme escribiendo eso, pues tuve que escribir el Vals de las Orquídeas, que es un libro así muy liviano, no que sea una imbecilidad, pero es livianito. Y era un poco para desintoxicarme, porque era realmente... Y luego, claro, él hasta la guerra de Irak sí fue muy respetado por todo el mundo, porque no se le podía no respetar realmente. E incluso la gente que no pensaba como él, en los sitios de derechas, en tal. Aparte que yo le tomaba mucho el pelo, le decía que no se creyera tan perfecto, que una mancha en el currículum sí que la tenía, porque todos los ministros de Hacienda habían sido alumnos suyos. Pero vamos, que desde el presidente del Corte Inglés hasta el del Banco Sabadell o la Caixa, tal, todos le tenían mucho respeto, aún no siendo. Luego las cosas se encanallaron bastante en este país a partir de la guerra de Irak. Y ahí sí que recuerdo perfectamente un episodio en que salíamos de un restaurante y a nuestro paso de una mesa, había 2 mesas muy grandes con gente celebrando algo, de esas mesas que suelen haber a veces en los restaurantes. Y de una mesa de esas en la que había mucha gente, a nuestro paso se pusieron a aplaudir. Y de la otra mesa entonces gritaron rojos de mierda. Y eso, yo no quise averiguar si los rojos de mierda éramos nosotros o los que nos habían aplaudido, pero a los efectos era lo mismo. Y eso era inimaginable que le hubiera pasado a San Pedro antes de la guerra de Irak. Después de la guerra de Irak y luego con el mercado y la globalización, que muchos no han tenido ni la vergüenza, le decían que era un viejo chocho, que sí, que fue un buen economista, pero que ahora ya chocheaba, y luego no han tenido ni la vergüenza ni la decencia de pedir perdón por todo lo que dijeron, porque realmente ojalá se hubiera equivocado, ojalá hubiera estado chocheando, porque él tendría peor currículum, pero a todos nosotros nos iría mejor la vida. Y lamentablemente todo lo que dijo entonces se va cumpliendo, pam, una cosa detrás de otra. Y la verdad que él vivió literalmente angustiado por los problemas del mundo, por la decadencia de Occidente, por las actitudes de Israel, que si las llega a ver las de ahora ya creo que le hubiera dado un pasmo total, y por muchas cosas, por lo de Irak, por todo, y realmente, lamentablemente, tenía razón. Pero lo vivió mal, eso sí que lo vivió mal, pero aún así, pues bueno, en lo personal, el sentido del... Hombre, tan no perdió el sentido del humor que estaba agonizando. Y en los 2 últimos días de su agonía estaba muy mal, entonces como le subió la fiebre y le dieron además una medicina que le hacían delirar, pues él, o sea, no se le fue nunca a la olla, pero sí que había momentos que deliraba. Y entonces en un momento dado, creo que en uno de los delirios vio a las hijas del zar. Y vino la médica de cabecera a ver cómo seguía, o la de paliativos, no me acuerdo, y le dice, ¿cómo estás, José Luis? Y él le dice,
mire, yo estoy muy bien, usted no hace falta que venga más, pero mejor me envía un loquero porque yo he visto a las hijas del zar y no sé qué. Y la otra, no, José Luis, eso no es que estás loco, es que la fiebre te hace delirar y no sé qué. Bueno, total, se va la doctora y me dice, si esta dice, yo no estoy loco, después de que he visto las hijas del zar, es que la loca es ella. O sea, que no perdió el sentido del humor ni siquiera durante su agonía, ¿no? Lo mantuvo, pero estaba muy apenado. ¿Qué más quiere que cuente? Pues yo creo que ya vamos a pasar. Así que ahora... Nosotros bajamos. No, tú bajas. Tú repites. Tú repites. Yo repito. Me hacen trabajar dobles. Y mira. Trabajas doble. Muchas gracias. Qué placer, qué gusto escucharnos, tenernos aquí, ¿verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Yo le tengo que dar nuevamente un nuevo aplauso, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con la segunda mesa redonda, que nos va a acompañar, ya está subiendo, Juan José Cebrián. Juan José Cebrián hace muy poquito, además fue condecorado aquí en la fiesta que hubo de la Merced, de la fiesta de los funcionarios del penal de aquí de Ocaña. Fue condecorado por su labor en la función y el trabajo que realiza con los presos en Ocaña, en el penal de Ocaña. Nos va a contar un poquito, yo no quiero adelantar, porque más va a hablar junto con José Manuel Mejía, que también ha participado en encuentros dentro del penal de Ocaña con los presos, pues unas vivencias que han tenido con presos que tienen enfermedad mental y quisieron llegar a hacer unas lecturas del libro de poesía Días en Blanco de José Luis San Pedro, y nos van a contar ellos mucho mejor de lo que yo ya me estoy adelantando. De verdad, un gran aplauso. Bueno, queríamos traer esta experiencia y por eso la decía, en este homenaje, en esta voz de José Luis San Pedro en Ocaña, porque los libros tienen esa historia de vida que en un momento dado nos permite también estos hilos que se van tejiendo y creando nuevas realidades, ¿no? Un día que fui a ver a Olga, de pronto me dijo, mira, tengo que enseñarte una cosa que he encontrado y que tengo aquí y que yo no puedo ver porque son papeles en una carpeta y no puedo abrirlos aquí por los ácaros, digamos, que me vienen fatal para mis problemas de pulmones y tal, ¿no? Y en la carpeta aparecía en la parte de fuera poesía. Entonces, yo me llevo la carpeta a mi casa, imagínense yendo en el metro con la carpeta en la mochila, diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué será? El metro que no llega. Bueno, pues luego al final el metro llega, llego a casa, la abro y bueno, me encuentro con originales de la poesía de San Pedro, de la que pensábamos que solamente había unas pequeñas muestras y que había perdido, bueno, que había no conservado todo eso que había escrito, sobre todo durante la Guerra Civil, ¿no? Y eso es lo que da lugar a este libro Días en Blanco, que es la poesía completa en un momento dado de José Luis San Pedro en una faceta que realmente era desconocida en su magnitud. O sea, realmente sabíamos que había escrito poemas, incluso él lo había contado en muchas ocasiones, pero no las habíamos podido leer, ¿no? Bueno, este es el libro que en un momento dado pues tiene su propia vida, porque esa es la maravilla que tiene la literatura, que en un momento dado nosotros, el creador, escribe y luego la posibilidad también de darlo a conocer, ¿no? Pero claro,
sin duda a José Luis San Pedro le hubiera encantado el saber que en un momento dado esos poemas que él había ideado y que necesitaba escribir además en un momento dado cuando estaba en la guerra civil y participando en los batallones durante la guerra civil y luego a lo largo de toda su vida, de pronto iban a ser escuchados, iban a ser trabajados y sobre todo una experiencia que yo tuve la oportunidad de vivir y Olga no, porque le tocaba y nos tuvimos que repartir en ese momento en 2 actividades al mismo tiempo en homenaje a José Luis, precisamente poder ir al Peral de Ocaña, sentarme y de pronto encontrarme con esas personas que se ponían en el salón de actos, subían a este lugar, que es también un lugar de exposición, y delante de sus compañeros de pronto recitaban, y algunos recitaban no leyendo, sino aprendiéndose de memoria esos poemas. Realmente en ese momento, para mí, si este libro tenía sentido, lo tuvo muchísimo más, sabiendo que esos versos de pronto estaban a partir de su boca y de todo el trabajo que habían hecho y que nos va a contar ahora Juanjo, pero sobre todo sabiendo que José Luis San Pedro hubiera estado muy feliz precisamente de haber podido saber que sus poemas, que eso que él había escrito, de pronto habían servido tanto a esas personas que necesitan tanta ayuda también en un momento dado para poder seguir sobreviviendo. Así que mil gracias por la labor que hacéis y ahora nos cuentas esta experiencia maravillosa. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Olga. Gracias, Cristina. En 2017-18, a través de una asociación de Aranjuez, pues yo me interesé por las jornadas de octubre que se hacían en Aranjuez. Yo solamente conocía a José Luis San Pedro porque la madre de mi mujer iba al aula José Luis San Pedro en Aranjuez, en los años 90. Yo había estado fuera de Madrid, en las Islas Baleares, y al retornar en el año 92, pues contacto a través de la madre de mi mujer de este movimiento que hay. Me intereso por el tema, pero yo solo soy un mensajero que lleva la voz y la escritura de José Luis San Pedro en el centro penitenciario de Cañados. El sistema penitenciario, si hay alguien del medio penitenciario aquí, nadie. Bueno, es una frontera que habitualmente no se conoce. El hombre fronterizo la ha traspasado a través de la Asociación de José Luis San Pedro, amigo de José Luis San Pedro, en el año 2021. Mi labor en un equipo multidisciplinar que atiende, porque la normativa nos obliga a dar guardia y custodia a las personas que con su conducta terminan en los centros penitenciarios, pero que solamente tienen privada la libertad de movimientos. Todos los demás derechos los tienen y el sistema se preocupa de que sean atendidos. Hay un tanto por ciento de población reclusa que por drogadicción, por esquizofrenias, por diagnósticos que se detectan, tiene unos comportamientos diferenciados de la mayoría de la población reclusa. Una persona con estas características en prisión necesita mucho más aporte humano y recursos para poder ser reinsertado en la sociedad. Hasta aquí bien, ¿no? Bueno, la poesía de José Luis San Pedro yo conozco en 2020 que se va a publicar. Yo venía haciendo una labor teatral con este grupo de personas y íbamos a estrenar una obra original, pero la pandemia lo llevó todo al traste. En casa, recluido, me hago con el libro de la poesía completa de José Luis San Pedro en primavera del 20. Ese año, octubre, se realiza online a través de las redes sociales del Seminario Permanente de la José Luis San Pedro, y yo me introduzco en la poesía de José Luis San Pedro. Yo soy un enamorado de la música y el primer poema, Paz, pues ya me lo dice todo. Solamente trabajé en el primer cuaderno de poesía de José Luis San Pedro, que es el periodo de la guerra. Vamos a pensar que lo que nosotros habitualmente no tenemos en la calle, sí lo tenemos en los centros penitenciarios, y es tiempo.
la vida nos obliga diariamente a ir de un lado para otro, nuestras obligaciones. En el centro penitenciario, aunque está el sistema regulado en horarios, esas horas después del desayuno hasta la comida, después de la siesta hasta la cena, hay que ocuparlas. Formación, lectura, aprendizaje, trabajo, porque una persona desocupada no sabes cómo va a terminar. Eso es paralelo en la calle y en los centros penitenciarios. Dentro de la labor de este perfil de personas, un equipo de psicología, trabajo social, jurista y terapeutas intervenimos para intentar paliar lo que el bagaje de la vida particular de esa persona lleva encima. Si además ha estado en contacto con drogas, estupefacientes, cualquier otro tipo de... se multiplican por 10 las problemáticas que pueden plantear el sistema para poder solucionar y que vuelva y se reinserte en la sociedad. A partir de aquí, importantísimo es la comunicación. No es lo mismo hablar en español, en castellano, que hablar en inglés, porque las nacionalidades en los centros penitenciarios son múltiples. Podemos hablar de un grupo de 30 personas que voluntariamente escuchan lo que yo les digo y deciden en un momento dado participar en esta terapia. Lo llamo terapia porque el tener enfrente, normalmente lo hacemos en círculo, viéndonos los ojos, sentimos el respirar de cada uno, nos llamamos de usted, mantenemos la distancia. Ese respeto que normalmente no han tenido en sus familias, y aquí añado que el bagaje familiar parte de una gran responsabilidad de las consecuencias de que un chaval o chavala pueda terminar en estas situaciones. Ahora ha habido un caso en Alcalá de Henares, un chaval de 16 años. No voy a entrar más en ello. Esto ocurre más de lo que debiera ocurrir. La persona que tiene una problemática en un momento dado manda señales y si no las captamos terminan llamando la atención de otra manera. No controlan lo que les está pasando. Es un mundo, la salud mental, que está por descubrir. Todo el conocimiento a nivel médico, cuando tienes una rotura de tibia, pues si es evidente, tienes esto roto, vamos a poner una escayola y descansa y reposa. Cuando uno oye voces, ¿qué hacemos? Bueno, esas semanas del año 2020 trabajamos durante 4, 5, 6 meses la lectura de la poesía de José Luis San Pedro, el primer cuaderno. La pandemia truncó muchos proyectos en todos los sentidos, pero a mí me sirvió para trabajar con este tipo de personas la poesía. La poesía refleja por fecha, que bien ha dicho antes José Manuel, que todos los escritos que hacía José Luis venían fechados y con hora. Nos sitúa en 1937 en Santander. La vivencia primera y el conocimiento en cuanto a conectar con la creatividad, particularmente creo que le viene de Aranjuez. Aranjuez en la adolescencia es un sitio donde se absorbe continuamente todo lo positivo que la naturaleza, el paraíso, nos ofrece. Ese bagaje se ve truncado en Santander con la guerra civil y esta poesía está escrita en esas fechas. El primer cuaderno refleja, desde mi punto de vista, una añorancia a ese paraíso de la adolescencia que vivió en Aranjuez. Esto trasladado al pensamiento de un grupo de personas que me están escuchando día tras día o semana tras semana, da pie a generar un conflicto entre el que escucha y el que está hablando para buscar una finalidad. Tenéis unos horarios. A tal hora nos vamos a ver todas las semanas este día y vamos a empezar a leer el primer poema después de 2 o 3 semanas
que les he informado un poco de quién es José Luis San Pedro, la vida, fechas y demás. Este recorrido, José Manuel vivió el resultado. Quiere decir que de 30 que había a lo mejor convocados, sí tuvimos 7 a 8 leyendo encima de un escenario cuando había problemas de no saber leer, en algunos casos, tener mala vista, no respirar en condiciones, cuando el cuerpo no está, pues no es capaz de leer. Todo eso hay que trabajarlo para poder tener una disciplina de lectura. Una entonación, unas pausas. Ese ha sido mi trabajo, trabajar que ellos son capaces de respirar en condiciones, de sus cuerdas vocales pronunciar las frases de la poesía de José Luis San Pedro y encima de un escenario ante un público, cuando nunca han leído en público, demostrar que son capaces. ¿Por qué lo hacían? Porque les sirve a la vez para, en un momento dado de convivencia con otro tipo de personas, poder expresarse. Trabajamos las emociones. Si no somos capaces de decir no en un momento y todos nos lo callamos, el resultado es que todo va contra nosotros. Y en un momento dado, pues esa persona explota. Tienes que tener capacidad para decir no, para decir sí, te gusta, no te gusta, y ahí sale el humanismo necesario para que tú como persona puedas convivir en grupo con otro tipo de personas, aunque no sean de tu cultura. Esa convivencia se consigue porque hay mucha implicación y porque el recluso, esta persona que está privada de libertad, entiende que está teniendo un beneficio que le va a servir para cuando salga a la calle. Protesta cuando tengas que protestar. Pero si te están hablando, escucha. Contesta después. El trabajar en la poesía, en octosílabos, por ejemplo, pues es una frecuencia de respiración que el cuerpo lo va asimilando sin notarlo, pero el que lo ha practicado ha trabajado esa pausa, esa serenidad, esa respiración y consigue al día siguiente poder hablar tranquilamente con el médico, con un trabajador social, con los compañeros y gestionar las emociones, que a veces son las que generan todos los conflictos. Porque yo en mi familia siempre me han dicho que era tonto. ¿Y te lo has creído? Pues me lo termino creyendo. Eres tonto. No, no eres tonto. Pero a base de que te lo van diciendo muchas veces, te quedas con ello. Es muy complicado, es muy complejo. Y le voy a dar la palabra a José Manuel porque él vivió allí en primera persona el resultado de este trabajo. Este trabajo es conjunto y yo llevaba la poesía de José Luis San Pedro como herramienta de trabajo. Es verdad, sin duda, que el contenido de la poesía del primer cuaderno, junto con la pandemia y situación de recluso con enfermedad mental, pues era un cóctel explosivo. Pero yo ya venía 2 años anteriormente trabajando actividades con este tipo de perfiles de personas privadas de libertad y estaba seguro de que si de 30 no podían ser, pues fueron 7, 8, 9 los que subieron al salón de actos a leer poesía de José Luis San Pedro en público. Pero no porque había que hacerlo, sino porque ellos entendieron que lo que leían les llegaba. No sé si conocéis alguna lectura o está programado lo que leáis el primer cuaderno, ¿no? Sí, luego son... ¿El primer cuaderno? Bueno, ¿algunos? varios, sí, sí. No, mi mensaje no es obligaros a leer a José Luis San Pedro. Antes o después caerá en vuestras manos. Y el valor de la palabra y la escritura de José Luis San Pedro es, no está, es. Quiere decir que es, en el momento que me pongo, es. Ahí está para quien lo quiera consultar. Por mi parte, la experiencia en aquel momento fue extraordinaria y vuelvo a agradecer a José Manuel que hace 2 o 3 meses se pusiera en contacto conmigo para poder participar y comentaros esta experiencia. Hay muchas peculiaridades del desarrollo del taller de lectura, pero el nombre dado en un momento fue aceptando realidades. Hay que aceptar que yo estoy aquí, tú estás ahí,
el otro está ahí. Y yo no mido 2 metros. Acepto como soy, y una vez que yo me acepto como soy y acepto lo que tengo alrededor, puedo crear, puedo comunicarme, puedo crear relaciones, vínculos, y así es como las comunidades crecen y se desarrollan, a base de comunicación, apoyo. Hoy yo no voy a poder, pero estás tú para hacerlo, y mañana tú no vas a poder, lo voy a hacer yo. El individualismo pues queda al margen de mi pensamiento. Si hay algo que impresiona, cuando uno entra en un centro penitenciario, y Juanjo, claro, está acostumbrado, es cómo se van cerrando las puertas a la espalda, ¿no? Cómo en un momento dado uno va entrando en ese espacio en el que sabe que en un momento dado hay un tiempo que poco a poco, a medida que se van cerrando esas puertas, es un tiempo que ya es otro a ese tiempo que uno va dejando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo recuerdo vivamente primero el hecho en sí de poder llegar al centro, que ya es saber que vas a ir a un territorio nuevo en donde hay unas reglas y unas personas que en un momento dado tienen una vida diferente a la que nosotros vivimos cotidianamente. Esas puertas que se van cerrando, ese salón de actos, que es un salón de actos bastante grande, es decir, bueno, pues será mucho más ancho, ¿no? Recuerdo mucho más ancho, quizás a lo mejor de largo igual, ¿no? Es decir, más ancho, o sea, un salón de actos bastante imponente. De pronto, ya el grupo que iba a leer allí, al que en un momento dado Juanjo me presenta y sobre todo el murmullo que se va creando a la hora de ir llenándose ese salón de actos con todos los compañeros, que en un momento dado es difícil también o es fácil comprender que muchos de esos compañeros también van creando esas nuevas sociedades, como se crean también en cualquier lugar, pero lógicamente también en el centro penitenciario, de quienes están arriba, abajo, quienes son la élite, quienes en un momento dado son los que llevan más tiempo, los que conocen más el espacio, etc. Claro, esos 8 personas forman parte de ese grupo siempre marginado dentro de la marginación, de ese grupo siempre mirado, fronterizo, dentro de esta frontera que también es la cárcel. Lo primero, lógicamente, compartir con ellos los nervios, ¿no? El saber que van en un momento dado a exponerse delante de sus compañeros, sabiendo que es una exposición controlada, pero sabiendo que en un momento dado se puede convertirse también en un momento de exposición negativa, en un momento dado de risa, de saber que en un momento dado uno no es capaz de hablar o de decirlo como lo haría en la cotidianidad y estar subido, ¿no? Pero esos nervios, yo recuerdo más que esos nervios iniciales, primero la energía con la que subían al escenario. Es decir, el deseo de subir, no era esa sensación de Dios, tengo que subir y entonces cuanto más lo retrase mejor, sino quiero entrar, subir. La fortaleza de la voz, cada uno con sus características, pero esa fortaleza a la hora de recitar el poema, el deseo de volver a hacerlo. En un momento dado, cuando hacen la primera ronda, de pronto alguno, ¿puedo volver a subir? ¿Puedo otra vez volver a leer? Y dice, no, pues ya no hay más poemas. Oh, leo el mismo, no importa, ¿no? Los aplausos, el de pronto encontrarse con ese auditorio que en un momento dado entiende el grandísimo esfuerzo que están haciendo, pero también el valor de ese aplauso, porque también es como darle ese abrazo que muchas veces son personas que no lo han recibido, quiere decir que en un momento dado tenerlo, ¿no? Y entonces fue la verdad que por eso les decía que José Luis estaría muy feliz de que su poesía en un momento dado tuviera esa vida, ¿no? Pero además, lo más maravilloso de todo eso, que decir que además fue para mí creo que la guinda del pastel, bueno, termina el acto, ya llega un momento en el que creo que ya los organizadores tienen que ya decirles que no se puede volver a repetir, porque ya de pronto ya como que había un deseo ya de que eso no se terminara nunca, porque realmente habían conseguido llegar a ese momento del final de ese camino.
Y de pronto como se vacía otra vez el salón de actos, como de pronto vuelve otra vez a ser ese espacio, digamos, más íntimo de ese grupo y de ese taller que ya se han creado como una pequeña familia, y de pronto sacar un bizcocho. De pronto en la mesa que estaba allí, sacar un bizcocho y compartir ese bizcocho con esas personas que en un momento dado, a mí desde el principio, pues estaban aceptándome como uno más de ellos, de esa familia que en un momento dado habían formado, porque nos unía, sabiendo que nos unía José Luis San Pedro y su poesía. Yo reconozco que es de los mejores bizcochos que he tomado. Era muy bueno, pero seguramente también con ese otro sabor que tiene precisamente el de la poesía, el de compartir este momento tan maravilloso y tan de vida y tan iluminador como fue aquello, hace que realmente uno se da cuenta de que esos pequeños gestos que uno puede hacer, ese pequeño taller o ese pequeño abrazo o esa palmadita que en un momento dado hacemos, esa palabra de cortesía o a veces esa palabra de cariño que decimos no sirve para nada, sirve para mucho, porque realmente hace que en un momento dado esta vida tenga sentido, no tanto por quien la recibe, o sea, no tanto por quien en un momento dado, sino también por todo lo que nos da a nosotros. Y precisamente yo recuerdo de casi salir llorando de aquel momento y sentirme muy emocionado de haber podido compartir con ellos este momento que había sido un momento esencial en sus vidas, ¿no? Seguramente muchos de ellos se sintió por fin, por una vez, no el centro de las burlas, no el centro de los ataques, no el centro del desprecio, sino todo lo contrario, el centro de ese gran aplauso que les tenemos que dar a todos, no solamente los que hablaron, los que leyeron, sino también a los que lo hicieron posible, a ese grupo maravilloso de la cárcel, del centro de Ocaña. Muchas gracias. Si quieres leer un poema y acabamos y ya hacemos de... Voy a leer un poema, pero es por... Todos me parecen maravillosos. Parece que los espejos no son nada, que no tienen alma, que solo reflejan las cosas que pasan, pero siempre se quedan con algo. Guardan un poco del alma, de todas las cosas que pasan. Tengo miedo de mirarme al espejo y perder lo mejor de mi alma. Bueno, la fecha es un 26 de octubre del 36. Es otoño. Es el cambio de verano al paso de la siguiente primavera a través del otoño y el invierno, pero está en plena guerra civil. En Santander. Lo habitual, lo normal, pues hubiese sido que esto no estuviera fechado en estas fechas ni existiese. Cuando hay una guerra parece que todo se acaba, todo se apaga, todo es saber qué va a pasar. Pero esa evasión de recordar cuando el presente no nos es válido, pues vamos a buscarnos ese mundo necesario para poder seguir viviendo. Gracias por su atención y yo soy parte de la grandeza de José Luis San Pedro con mi aportación en esta actividad. Gracias. También tengo un detallito del botisco de Ocaña, claro que sí. Muchas gracias, Juan José, por la actividad que hacéis ahí en el canal tan importante.
y como concejala de, no solamente de cultura, sino de educación, espero estar un poquito a la altura y poder apoyaros en lo que necesitéis. Si no, dame un tirón de orejas, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a continuar con un momento también muy especial, y es que vamos a poner la voz de San Pedro en las voces de ocañenses, bien nacidos, bien de toda la vida de aquí, o casi. Entonces, vamos a hacer una cosita, si os parece. Los vamos llamando y los van subiendo, ¿sí? Vale, pues María del Pilar de Paz Mejías, por favor, si eres tan amable, nos acompañas hasta arriba. ¿Va a comprar? No, hombre, por favor. No me detienen. Claro, bueno. ¿Qué digo yo a la cocina? Te lo estoy llamando, porque si te lo voy a poner aquí, para que luego cuando vayáis bajando, pues que tengáis un botiquito de que mirad que monería Nos ha hecho Susana de Turismo. O sea, ideal. Que no se caiga. Bueno, continuamos con Miguel Ángel García Sánchez, por favor. José María Balsera, por favor. Muchas gracias. No está Enrique García Moreno, por motivos de su vida del día a día, pero tenemos la suerte de que nos va a acompañar en su lugar doña Amalia Torres. Irene Figueroa Gallego. José Luis Arribas López Tofiño, por favor. E Iván Fernández Rojas, de Rojas Oliva, nombre artístico, Iván Trovador, que además de leer, también nos va a acompañar a resto de la poesía presentada. Pues podéis, sí, estamos ya empezando para que no... bueno. ¿Funciona o no? ¿Se oye? Con todo mi cariño, sobre todo para ustedes. Pues dice, esta casa no es la misma casa. Ayer pasé por aquí y no estaba. Se alzaban las mismas piedras, fingiendo los mismos muros, simulando las ventanas, pero estaban sin estar. Tras la piedra no había nada. Ahora he vuelto a pasar y le he visto un aire nuevo, de casa recién llegada. Tras de la puerta ha nacido vida, llenando una casa, y son aromas las flores que asoman por la ventana. Entre ayer y hoy me dijeron que habías venido a esta casa. Los que volvieron traían solamente unas manos vacías, curvadas todavía, asiendo el viento, y unas alegres caras cansadas, y ojos cuya mirada nadie explicará nunca, nadie, ni los poetas, porque en ella vivían las últimas palabras de los que no volvieron. Volvían todos juntos, en apretadas filas, hombro con hombro, resplandecientes, iban por los caminos, por los anchos caminos, pero en cada sendero, separándose, marchaba un hombre solo hacia el valle lejano, hasta el último pueblo y la última cabaña donde habitaron los que no volvieron. Los hombres y mujeres salían a las puertas, a las pequeñas ventanas, esperaban a muchos y volvían uno solo, trayendo solamente
unas manos vacías, una mirada mágica. Y los niños jugando vieron también su rostro, su alegre cara cansada. Y él los miró y los acarició como jamás lo hizo, con sus manos vacías. Y los niños siguieron jugando, sosegados, como si hubiesen vuelto todos los que faltaban. Y saben, desde entonces, para nunca olvidarlos, porque se han hecho suyos los nombres y los hechos de los que no volvieron. Y el que volvía tuvo asiento al fuego y durmió bajo techo. Y a la mañana desechó las botas y volvieron sus pies a calzar las albarcas. Unció los mansos bueyes que le reconocieron y se volvió a los campos. Araba solo en la tierra parda, y sin embargo, al tiempo que su hijada, centenares de hijadas azuzaban innumerables yuntas, al tiempo que su voz, centenares de voces bajo el cielo de nubes, redondas nubes blancas, y sentía en sus hombros y en sus manos el vigor de otras manos y otros hombros, pues parecía, sí le parecía, como si hubiesen vuelto y estuviesen con él en la nueva tarea los que nunca volvieron. Nunca querré juzgar, comprender solo. No querré la balanza ni la espada, y los ojos vendados, bien abiertos al motivo, al secreto, a la mentira, al crimen, al impulso, a la desgracia. El espejo prefiero, ese que ahonda con su forma y su color de corazón, corazón mío, pues yo soy también el ángel, el asesino, el niño, el que hierra, el que acierta, el que tropieza, dar premios o castigos, pero ¿por qué? Por ser. ¿Y eso con qué se mide? ¿Con el éxito? ¿Con las tablas escritas, muerta letra? ¿Con tríos de hombres negros? ¿O con clamor de piedras de la masa? Con su pasión sobre la tierra quieta, se mide con los tomos de la historia, al fin masa, hombre negro, letra muerta y polvo por encima. Juzgar es dividir, poner aparte, bueno y malo, medalla o cementerio, olvido o mausoleo, 100 siglos más y todo es ya lo mismo, el polvo que juzgó como el juzgado. Comprender es vivir, no romper nada, junto en ser, su acto y su destino, con su pasado y su presente, su son de ser humano, su futuro, y su armonía mortal, suceso eterno, sin etiquetas de papel pintado. Perdón. La vida misma, ¿acaso es que se juzga? ¿Es que acaso la vida es buena o mala, triste o alegre, amarga o dulce? No pongáis adjetivos a la vida. No cortéis una libra de su carne. Era triste, era alegre, para creer, o tontos, que hay carne en la vida de tu despensa. La vida es, ¿te enteras? Escribo. ¿Para quién? Para ninguno. Para mí ni siquiera. Lo reniego. No es basalto, acero que retumba en la roja caverna de mis entrañas. No es el cuchillo, ni el violín siquiera, el violín afilado de la vida. Es otro quien lo escribe, no mi mano. Alguien que no soy yo y estoy escondido. Sí, este es mi poema. Estas son las palabras que te ofrezco porque, amigo, pusiste en mis manos el inefable donde estar seguro. Seguro estoy, seguro de la brisa, seguro de mi sangre, desde que me dijiste que sí. Y aunque no estoy sereno todavía, solo seguro apasionadamente,
puedo mirar el mundo desde entonces sabiendo que algún día lo veré palpitar entre mis manos. Jugaré con los niños, sin que tomen el fondo de mis ojos, hechos tempranamente la sangre sin latidos. A espejos destrozados, a la sabiduría que se aprende rompiendo con los dientes el aire doloroso. Porque no desconfían de mis manos, que ya tienen caricias, desde que me dijiste que sí, para los niños, solo para los niños. Porque me has investido de poeta, porque si tus palabras son seguras y mi sangre me grita que no me dé, yo diré los secretos que atormentan a los que están llorando de no saber decirlos. Desde que me dijiste que sí, viviré solamente para decirme yo, para decir el viento, la mar y las montañas. Tus manos en el piano, yo no sé dónde, lejos. La música que brota de tus dedos se lanza a los caminos en el viento. Yo soy la última nota, desprendido de mí mismo. Tus manos me abren paso por murallas de niebla, hasta un lugar sin mapa, y una hora sin cuadrante, y un estado de ánimo indeciso, nostalgia de paisajes nunca vistos, de instantes no vividos. El recuerdo, tus manos en el piano, yo muy lejos. Y hablé con Cristina y me gustaron los dos muchísimo. Primavera con alas. Para alegría o pesar, una esperanza o temor. Para todo, de aquí en adelante como hasta aquí. En paz o en guerra, con tormenta o con sol. Un vuelo circular en torno tuyo de tu mano me dio la primavera. Y eres ya para mí tan intangible que no podré llamarte nunca más como antes te llamaba. Tu nombre no es aquel, pero no sé cuál es ahora tu nombre. Si no sabemos casi la palabra para nombrar amor y primavera, ¿cómo podré inventar una palabra que te pueda pagar la que me has dado? Por ti, la primavera se humaniza. De diosa engendradora de la tierra, desciende a ser mujer y comprensible. Es que es lo justo porque la mía es la más cortita. Entonces me he traído otra preparada porque no está bien que yo lea solo ese poquito. Bueno, pues esta mía muy cortita, dice: yo sé que estás allí, yo sé que están allí, en el viejo barbeño, yo sé que están allí, en un cajón secreto, plegados, escondidos, amarillentos, atados con la cinta del tiempo. Qué paquete de cartas que nunca se escribieron y al ir de nadie a nadie se perdieron. De ellos brota ese aroma intenso que se cierne de noche sobre el viejo barbeño y se esconde asustado y me acerco. Yo sé que están allí los recuerdos. Sí, ¿este funciona? ¿Hola? Vale, le tengo que dar. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Bueno, muchísimas gracias a Cristina y a los asistentes. La verdad que esto ha sido precioso y bueno, esperemos que este tipo de eventos sigan sucediendo aquí en Ocaña y traigan esta calidad y ese cariño, ese afecto que se ha mostrado. Muchas gracias. Bueno.
Sobre la luna, sobre el viento, brota suave armonía. Una inefable nota de energías de eternas direcciones. Al eco de infinitos corazones, nace en mi soledad, al punto rota el ansia de una música remota que repita en mi alma esas canciones. Luna, sobre la excelsa noche castellana, algo que no es la tierra, ni tampoco los hombres, mis hermanos, y que no es la riqueza ni el trabajo, y que está por encima de la voz y de los brazos. Augusta realidad, sobre la excelsa noche castellana, patria. Una cosita, tomar el botijo, por favor. Claro. Que tenéis también nuestro recuerdo del botijo de aquí de Ocaña. Muchísimas gracias a todos, ha sido precioso. Gracias por colaborar. Para la exposición. Por aquí. Bueno, démosle a probar un aplauso a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis? Yo me siento inmensamente feliz. Muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, los que habéis tenido la suerte de poder estar aquí hoy presente en este acto de homenaje al gran escritor y humanista José Luis San Pedro. Gracias infinitas, Olga, por tu presencia, por acercarnos a San Pedro. Gracias, José Manuel, y gracias, Juan José Pedro. Gracias a todos, de verdad. Bueno, se me olvidaba lo más importante, deciros, hay unos libros aquí, ¿vale? Tanto el de... ¿No os vayáis? Vale. Sí, el de un hombre... Sí. El de... Lo diré. Eduardo, usted no quiero que se me vaya el alcalde. Eduardo, ven por aquí, por favor. Bueno, pasaros, tenemos los libros, tanto de Olga Lucas, de José Luis San Pedro, como de José Manuel Lucía, de Un hombre fronterizo. Y si queréis ir pasando alguno para que os lo firmen, y aquí está, ¿vale? A vuestra disposición. Bueno, deciros que es un presente, por decirlo así, que es un regalo, que no hay que abonarlos. Lo digo porque, ya que estáis aquí, que podáis llevaros este recuerdo del libro firmado, ¿de acuerdo?
Y yo he tratado de ser toda mi vida aprendiz de mí mismo. Y llego aquí como aprendiz. Y en este momento estoy tratando de ser aprendiz. Y si agradezco los aplausos de ustedes cuando he dicho algunas cosas, lo que más me gusta de eso es que me aplauden porque estoy diciendo lo que ustedes están pensando. Porque la mayoría de las personas pensamos más o menos lo mismo. Con más intensidad, mejor o peor, como yo con mis novelas, mejor escritas, peor escritas. Pero estoy expresando la sinceridad de un autor. Y ustedes, cuando me aplauden porque coinciden conmigo, expresan su sinceridad de su manera de ser y de pensar.